Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos una misión sumamente peculiar sobre la mesa. Vamos a explorar la vida, la mentalidad y las rutinas diarias de una persona expatriada. Hola. Sí, y la verdad es que la fuente de nuestra información de hoy rompe con todos los esquemas habituales. Totalmente, porque no estamos ante unas memorias premiadas, ni un diario íntimo rescatado del olvido, ni siquiera un documental largo. El material que vamos a analizar es algo mucho más crudo e inesperado. Diría que sorprendente incluso. Eso es. Es la transcripción literal de un vídeo de YouTube diseñado para estudiantes de idiomas. Se titula Práctica de conversación en español, 1000 preguntas y respuestas. Y estamos hablando de un nivel básico, un A1, A2. Y resulta una premisa verdaderamente fascinante, casi como un experimento de sociología accidental. Porque, a ver, quien se acerca a un material educativo de este tipo asume que solo encontrará estructuras gramaticales básicas, ¿no? Claro, las típicas repeticiones monótonas. Exacto. Repeticiones de vocabulario, frases prefabricadas para aprender a pedir un café o preguntar por la estación de tren. Sin embargo, al encadenar estas 1000 preguntas elementales, emerge un retrato humano de una profundidad psicológica que resulta asombrosa. Es increíble. Nuestro objetivo de hoy es apartar un poco la lupa de la gramática para hacer un ejercicio de empatía profunda. Queremos mostrar a quienes nos escuchan cómo esos detalles mínimos, casi invisibles en el día a día, construyen en realidad la gigantesca y compleja experiencia de adaptarse a un país ajeno. Vale, vamos a desgranar esto, porque detrás de este cuestionario interminable hay una persona real, a la que conoceremos a partir de ahora como Laura. Me parece perfecto. A través de respuestas que a menudo son cortas, casi telegráficas, debido a sus limitaciones con el idioma, Laura va trazando el mapa de su vida. Nos cuenta que tiene 27 años, que nació en Atenas, en Grecia, y que desde hace 2 años reside en Barcelona. Y a nivel profesional, comenta que trabaja a tiempo completo como educadora infantil. Sí, menciona que le gusta su trabajo, que disfruta del trato humano y que tiene buenos compañeros, pero enseguida deja entrever pequeñas grietas en esa fachada laboral. Ya, las famosas pequeñas grietas. Admite que hay ciertas tareas que no le gustan en absoluto, pero prefiere no decirlo abiertamente para evitar cualquier tipo de discusión. Y confiesa que hay días en los que vuelve a casa sintiéndose estresada o completamente exhausta. Ese detalle, el de evitar el conflicto en el entorno laboral, creo que merece mucha atención. Cuando alguien se encuentra en un país extranjero, operando diariamente en un idioma que no domina por completo, la dinámica de poder cambia radicalmente. Totalmente. Esa persona empieza a elegir sus batallas con un cuidado extremo. El coste emocional de la fricción social es infinitamente más alto cuando sientes que estás en desventaja lingüística. Es que el miedo a no saber defender un argumento tiene que ser paralizante. Exacto. O el miedo a ser malinterpretada, simplemente. Eso hace que sea más fácil tragar con las tareas desagradables y no quejarse. Me pregunto si no hay también un componente de vulnerabilidad migratoria ahí, más allá del propio idioma, porque ella misma no intenta adornar sus inicios en España. No, para nada. Es muy directa. Menciona sin tapujos que la adaptación le llevó muchísimo tiempo. Afirma que al principio todo era nuevo, extraño y sumamente difícil, y destaca que la barrera del idioma fue un problema monumental. Sí, sí, sí. E incluso añade algo que duele un poco leer. Reconoce que, aunque recibió ayuda de ciertas personas, no siempre se sintió bienvenida e incluso tuvo algunas malas experiencias. Las describe como problemas pequeños pero muy reales. Lo fascinante aquí es cómo la propia estructura básica del nivel A1 o A2 obliga a Laura a ser brutalmente honesta. ¿A qué te refieres exactamente? Pues pensemos en esto. En nuestra lengua materna, los adultos utilizamos un vocabulario sofisticado para matizar, justificar o suavizar nuestras emociones. Si nos preguntan por una mala racha, damos un contexto larguísimo para proteger nuestro ego. Claro, damos 1000 excusas. Eso es. Pero Laura no tiene esas herramientas. Al carecer de ese arsenal de palabras para camuflar la realidad, las verdades salen sin ningún tipo de filtro. Ya veo. Cuando el ejercicio le pregunta si se sintió sola o si el proceso fue difícil, no puede dar una respuesta filosófica. Simplemente responde con un sí, fue difícil o sí, el idioma fue un gran problema. Esa carencia de vocabulario acaba desnudando la soledad inherente a la migración de una forma purísima. Es una perspectiva reveladora.
La simplicidad del idioma actuando casi como un suero de la verdad. Afortunadamente, ella también aclara que tras superar ese caos inicial, hoy se siente mucho mejor. Sí, se la nota más segura de sí misma y genuinamente feliz. Y parece que, para sobrevivir a esa tormenta de los primeros meses, Laura construyó un refugio inquebrantable alrededor de su rutina diaria. Sus mañanas, por ejemplo, son un estudio sobre la búsqueda de la estabilidad. Desde luego. Empieza admitiendo que no es una persona madrugadora por naturaleza, pero su día arranca ineludiblemente a las 7 de la mañana. Y la secuencia de sus primeras acciones es pura calma intencionada. Sí, me fijé en eso. Lo primerísimo que hace no es coger el teléfono móvil, sino mirar por la ventana. Bebe un vaso de agua y se obliga a esperar un buen rato antes de conectarse al mundo digital. Y luego toma una ducha corta y en absoluto silencio. Especifica que no pone nada de música por la mañana. Esa resistencia sistemática al ruido matutino parece un mecanismo de defensa indispensable. Vivimos en un mundo hiperconectado. Y si le sumamos la variable de vivir en una ciudad vibrante, frenética y a menudo ruidosa como es Barcelona, empezar el día sin estímulos externos es vital. Es una manera de blindar la energía, ¿no? Exactamente. Laura está diseñando activamente su entorno más íntimo para no agotar sus reservas cognitivas antes siquiera de cruzar la puerta de su casa. Y siguiendo con esa idea de blindar la energía, su rutina de desayuno y traslado mantiene esa misma línea protectora. Desayuna algo dulce, pan y fruta, pero curiosamente no toma café en casa. Es verdad, prefiere el té. A veces elige un té y deja el café para cuando ya está en el trabajo. Y su trayecto es otro santuario. Va en bicicleta, tarda unos 20 minutos, y elige conscientemente una ruta que le gusta por ser verde y tranquila. Solo usa el transporte público si hace mal tiempo. Eso es. Durante ese paseo en bicicleta, aprovecha para organizar mentalmente sus tareas o escucha podcast para aprender cosas nuevas. Además, cuenta que saluda a sus vecinos alegremente, afirmando que esas pequeñas charlas matutinas la animan. Esos intercambios fugaces con los vecinos juegan un papel psicológico vital. Las pequeñas charlas, el simple hecho de dar los buenos días a alguien que reconoces en tu calle, son pequeños anclajes en la comunidad. Te sacan un poco del anonimato, ¿no? Te sacan del anonimato absoluto de la gran ciudad, claro. Y si analizamos su relación con la alimentación y la salud, vemos la misma necesidad de estructura. Nos detalla que come un plato caliente al mediodía y se impone un tiempo para descansar. Aunque reconoce un área de mejora, dice que come bastante rápido y es algo que desearía cambiar. Sí, pero sigue teniendo rutinas muy marcadas. Las cenas, por ejemplo, son tempranas, algo que hace específicamente con un objetivo claro, poder dormir mejor. Casi siempre cocina ella misma, preparando platos sencillos con muchísimas verduras. Evita el picante, come carne, pero solo de vez en cuando, y mantiene una disciplina férrea con la hidratación. Bebe grandes cantidades de agua, apartando las bebidas azucaradas y consumiendo alcohol en muy raras ocasiones. Toda esta descripción dibuja una vida increíblemente deliberada. Es que la rutina alimentaria y de horarios refleja un intento de recuperar el control. Cuando emigras, hay innumerables factores que escapan a tu voluntad. La burocracia, el entendimiento del idioma, las costumbres de los locales, el clima laboral. Son demasiadas cosas nuevas de golpe. Claro, frente a esa pérdida de control externo, Laura ejerce un dominio absoluto sobre lo que introduce en su cuerpo y sobre cómo estructura sus horas de descanso. Es una forma de decir, mi entorno puede ser impredecible, pero mi biología la gestiono yo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque esa gestión de la energía se traslada directamente a su vida social y a su tiempo libre, desafiando un poco el estereotipo. El típico estereotipo del expatriado joven, ¿verdad? Exacto, el que se pasa los fines de semana de fiesta en fiesta intentando hacer contactos. Cuando Laura termina de trabajar a las 5 de la tarde, su prioridad absoluta es la tranquilidad. Disfruta leyendo, novelas, cocinando. Y escuchando música pop, pero siempre como ruido de fondo relajante. Se va a la cama sobre las 11 y duerme sus 7 horas sagradas, aunque confiesa un detalle muy humano. A veces le cuesta conciliar el sueño porque la cabeza no deja de darle vueltas pensando en todo lo que ha pasado en el día. Ese exceso de procesamiento nocturno es un clásico de la adaptación cultural. El cerebro de una persona expatriada pasa el día entero decodificando información en una segunda lengua, interpretando gestos, leyendo entre líneas, códigos culturales ajenos.
Es un trabajo a tiempo completo solo existir en otro país. Totalmente. Y al llegar la noche, la mente necesita archivar toda esa avalancha de datos, lo que a menudo se traduce en este insomnio leve o sobrepensamiento. Y para compensar ese desgaste mental, sus fines de semana son muy medidos. Le gusta ir a los parques, salir a caminar, ver películas de comedia o series. Menciona que le gusta bailar y cantar, pero hace un apunte peculiar. Casi siempre canta sola. Es muy curiosa esa nota. Y respecto a sus amistades tiene una claridad asombrosa. Declara abiertamente que no tiene muchos amigos, pero los que tiene son cercanos y en su mayoría internacionales. Eso es clave. Cuando queda con ellos, prefiere adoptar el rol de oyente. Le encantan las cafeterías, pero huye sistemáticamente de los lugares ruidosos. Se define como alguien precavida a la que le cuesta confiar en la gente. Y fíjate, demuestra una madurez enorme al afirmar que conoce perfectamente sus límites. Ha aprendido a decir no a sus amigos cuando su cuerpo y su mente le piden paz. Decir no cuesta muchísimo. Muchísimo. Aprender a pronunciar ese no en una cultura de acogida es un triunfo monumental. El instinto primario de cualquier recién llegado suele ser la complacencia, aceptar todos los planes y todas las invitaciones por el miedo atroz a quedarse aislado. Claro, quieres encajar a toda costa. Exacto. Que Laura sea capaz de priorizar su bienestar mental por encima de la validación social demuestra mucha fortaleza. Y el detalle de que su círculo cercano sea internacional no es casualidad, para nada. ¿Por qué lo dices? Ese grupo le proporciona un espacio donde todos comparten lo que en sociología llamamos una identidad liminal. Vale, ¿a qué te refieres exactamente con ese concepto de la identidad liminal? Es ese limbo psicológico en el que habitan muchos expatriados. Significa que ya no eres exactamente la misma persona que eras en tu país de origen, porque la experiencia te ha cambiado. Tiene sentido. Pero tampoco terminas de ser, ni serás nunca, idéntico a los ciudadanos locales del país que te acoge. Habitas en un umbral. Estar con otros amigos internacionales permite descansar de esa tensión. Nadie te exige asimilarte por completo y todos entienden la rareza de vivir entre dos mundos. Y ese vivir entre dos mundos nos lleva a hablar de sus raíces, que siguen siendo un pilar fundamental en su vida. Laura echa muchísimo de menos a sus padres y a su hermana en Grecia. Y la comida, el mar. Sobre todo el mar de Atenas, sí. Para lidiar con esto, mantiene un contacto constante, llamadas varias veces a la semana, un flujo continuo de mensajes y viajes para visitarles varias veces al año. Es un esfuerzo logístico importante. Sin embargo, no oculta que a veces la asalta el sentimiento de culpa por estar viviendo tan lejos de ellos. Afortunadamente, señala que su familia la apoya de manera incondicional y respeta sus decisiones, lo cual le otorga una gran red de seguridad emocional. Esa culpa migratoria es una sombra que persigue a casi cualquier persona que decide hacer su vida lejos de casa. Es la fricción constante entre el legítimo derecho a buscar el propio desarrollo personal y la sensación silenciosa de estar abandonando al núcleo familiar. Perdiéndose cumpleaños, navidades. Exacto, o el simple envejecimiento de los padres. Pero el hecho de que su familia celebre su independencia en lugar de utilizar el chantaje emocional para hacerla volver, es probablemente el cimiento sobre el que ella puede construir su vida en Barcelona con tanta firmeza. Fortaleza física, su hogar. Vive sola en un piso que no es precisamente de lujo. Está en una tercera planta sin ascensor. Nos revela que la búsqueda de esta vivienda fue un proceso dificilísimo. Me lo imagino, la verdad. Y hay un detalle que resalta. No tiene balcón. Ella menciona expresamente que echa mucho de menos tener uno, algo que cobra todo el sentido del mundo si pensamos que viene de Grecia y vive en Barcelona. Claro. Además, la decoración de su casa es la mínima expresión. Tiene solo lo estrictamente esencial, argumentando que los muebles son caros y que, francamente, detesta ir de compras porque siente que es una actividad que le roba dos recursos vitales, tiempo y dinero. La realidad del mercado inmobiliario en ciudades como Barcelona, para una persona joven y emigrante, suele ser brutal. Y ese tercer piso sin ascensor es la prueba vivente. Es una barrera literal y figurada. Exacto. Pero la ausencia de balcón no es un detalle menor. Para las culturas mediterráneas, el balcón o la terraza no es solo un elemento arquitectónico, es el puente entre la vida privada y el mundo exterior. Es donde se respira. Ya, es una válvula de escape. Aceptar esa renuncia habla de los sacrificios prácticos que ha tenido que hacer.
Por otro lado, esa austeridad absoluta en su vivienda parece ir más allá de la limitación económica. Es toda una filosofía de vida. Totalmente de acuerdo. Y esa filosofía se refleja en una organización financiera meticulosa. Hace listas de la compra sistemáticamente, compara precios antes de adquirir cualquier producto y prefiere digitalizar sus pagos, usando siempre tarjeta o el teléfono móvil. Es muy organizada. Aunque reconoce que sus gastos fijos mensuales son elevados, mantiene una disciplina intachable y paga el alquiler siempre a tiempo. Un punto curioso es que considera el dinero como un tema estrictamente privado del que casi nunca habla. Eso también es muy cultural. Para ella, la riqueza no se mide en bienes materiales. Valora su salud y su tiempo muy por encima de su cuenta bancaria. Aunque, como cualquier persona, se permite pequeños lujos que alimentan su alma, como comprarse un buen café o libros nuevos de vez en cuando. Es un enfoque de vida extremadamente pragmático. Y fíjate en cómo esa disciplina, esa capacidad para gestionar sus recursos limitados, se refleja de forma idéntica en su esfuerzo por aprender el idioma. No ha dejado su integración al azar, Lleva 2 años estudiando español de manera constante. invirtiendo 1 hora diaria cada noche, combinando libros de texto tradicionales con aplicaciones móviles. Y no oculta las dificultades, ojo. Admite que la gramática se le hace muy cuesta arriba y que, en ocasiones, el miedo a hablar en público casi la paraliza. Pero lo crucial es que lo hace de todos modos. Exacto. Habla a pesar del miedo. Cuenta que aprende muchísimo cuando la corrigen y que su objetivo final es alcanzar la fluidez total, aunque demuestra una paciencia y una compasión admirables consigo misma durante este largo proceso. Ese concepto de hablar con miedo pero hacerlo de todos modos ilustra a la perfección lo que significa la valentía en la vida adulta. Aprender un idioma desde cero requiere aplastar el ego. Es verdad, te obliga a sonar como un niño pequeño cuando tienes pensamientos complejos de adulto. Justo. Laura acepta que comete errores constantemente, pero ha logrado una reformulación cognitiva brillante. Ha dejado de percibir esos errores como humillaciones o fracasos para empezar a verlos como simple experiencia acumulada. Son los peldaños necesarios y obligatorios para llegar a la fluidez. Es una mentalidad de crecimiento de manual. Y esa misma forma de procesar el mundo se traslada a su relación con la modernidad y su visión de futuro. Vamos a entrar en su faceta tecnológica, ¿no? Sí, Laura se desenvuelve sin problemas en el entorno digital. Compra online y utiliza la banca electrónica de forma habitual, aunque su rasgo de precaución vuelve a aparecer al confesar que el fraude digital le da bastante miedo, por lo que es muy cuidadosa. Es prudente. Pero volvemos a su gran tema, los límites. Es sumamente consciente de que necesita descansos regulares de las redes sociales. Intenta dejar el teléfono apartado a propósito para lograr desconectar del ruido, aunque admite con total sinceridad que le cuesta muchísimo trabajo conseguirlo. Esto plantea una pregunta importante sobre la paradoja de la hiperconexión para quien vive lejos de su país. Por un lado, la tecnología es su salvavidas. El cordón umbilical con su familia. Exacto, es el cordón instantáneo que la une a sus padres y a su hermana en Grecia. Pero, simultáneamente, esa misma pantalla es una ventana constante a las vidas que otros están proyectando. Ella misma menciona que a veces cae en la trampa de compararse con los demás. Claro, ver la vida de la que ya no formas parte en tu país natal, o ver las vidas aparentemente perfectas de otros, tiene que generar mucha ansiedad. Muchísima. Que esté haciendo un esfuerzo activo por soltar el dispositivo demuestra una gran inteligencia emocional. Y cuando consigue soltar ese teléfono, lo que más le apasiona es salir a explorar. Le encanta viajar y descubrir nuevos lugares, pero prefiere hacerlo acompañada para tener con quién compartir las anécdotas. Y le atraen más las grandes urbes que los destinos remotos, por lo que cuenta. Así es. A la hora de desplazarse, elige el tren siempre que le es posible, afirmando que le resulta muchísimo más relajante. Conducir durante las vacaciones le genera un estrés que no está dispuesta a asumir, así que lo evita por completo. Lógico. Y como es natural en su generación, a la hora de reservar alojamientos, deposita su confianza en las opiniones que otros usuarios dejan en Internet. Sus elecciones de viaje son un espejo de las presiones de su día a día. En su rutina en Barcelona, ella es la conductora metafórica de su vida. Tiene que tomar todas las decisiones, estar alerta, navegar en otro idioma. ¿Es verdad? Elegir el tren en vacaciones le permite convertirse por unas horas en pasajera. Le permite soltar el volante, ceder el control a otra persona y simplemente mirar por la ventana. Es un descanso psicológico inmenso que contrasta con el alto nivel de exigencia que mantiene el resto del año. Qué buena observación.
Y esa capacidad de análisis se mantiene cuando mira hacia adelante. Laura piensa mucho en su futuro, pero sorprendentemente no se agobia trazando metas estrictas, rígidas o inamovibles. Prefiere tomar las decisiones lentamente, masticándolas bien antes de dar un paso. Y asegura con contundencia que no se arrepiente de las decisiones que ha tomado hasta ahora. Y cuando le preguntan por su gran sueño en la vida, su respuesta desarma por su sencillez. No habla de adquirir propiedades ni de un estatus profesional inalcanzable. ¿Qué es lo que dice? Su gran sueño es tener una vida plena. Añade que cada vez confía más en cómo se va desarrollando su vida y, como gran cierre, asegura que si tuviera que volver el tiempo atrás, tomaría exactamente la misma decisión de mudarse a España. Alcanzar ese nivel de autoaceptación es el verdadero triunfo de su historia. Laura ha asimilado todas las partes espinosas de su relato. La soledad aplastante de los primeros meses, la frustración infinita con la barrera idiomática, las malas experiencias. Y la ausencia de ese balcón en su tercer piso. Y las sillas vacías en las celebraciones familiares. Todo eso, no ignora nada de eso, pero lo ha integrado en su narrativa, y el balance final que hace es positivo. Al afirmar que volvería a pasar por todo ello, está validando cada lágrima y cada esfuerzo. Ha dejado de resistirse a la incertidumbre y ha decidido confiar en la validez de su propio camino. Entonces, ¿qué significa todo esto? Buena pregunta. Pues que hemos comenzado nuestro análisis partiendo de un documento que no tenía mayor pretensión que ser un ejercicio mecánico de vocabulario, una lista plana y repetitiva de respuestas de nivel A1, y tirando de esos hilos invisibles, hemos acabado descubriendo el retrato tridimensional de una persona extraordinariamente valiente, metódica y reflexiva. Totalmente. Alguien que, bloque a bloque, está construyendo una vida con sentido en un territorio ajeno, abrazando su vulnerabilidad y encontrando la paz en la trinchera de sus propias rutinas. Exacto. La gran lección de esta inversión es que la épica humana casi siempre se esconde en lo mundano. El viaje heroico de Laura no está lleno de momentos de película. Está compuesto por 20 minutos de trayecto en bicicleta. Por el esfuerzo de poner buena cara ante tareas de trabajo que no le gustan, por elegir una ruta con árboles, por proteger su energía apagando el teléfono y por el coraje silencioso de seguir abriendo la boca para hablar un idioma que todavía le impone respeto. Es fascinante, y todo este recorrido nos deja con un pensamiento final para dejar rondando en la cabeza de quienes nos acompañan hoy en este análisis. A ver, cuéntame. A lo largo del tiempo, hemos asumido que el dominio avanzado de un idioma es lo que nos permite mostrarnos tal y como somos. Pero cuando nos vemos obligados a expresarnos en una lengua que apenas estamos descifrando, con un vocabulario estrictamente básico y limitado, es posible que esa misma limitación se convierta en una ventaja. Interesante. Al no tener las palabras complejas para adornar la realidad, será que terminamos revelando, casi sin querer, nuestras verdades más auténticas sobre lo que de verdad nos importa y valoramos en la vida. Es una paradoja bellísima sobre la que merece la pena detenerse a pensar. A veces, la falta de sofisticación nos empuja hacia la honestidad más absoluta. Muchísimo material para la reflexión. Nos despedimos por hoy confiando en que este recorrido por la vida de Laura haya resultado tan revelador para nuestra audiencia como lo ha sido para nosotros. Animamos a todos los que nos escuchan a seguir mirando debajo de la superficie de las cosas cotidianas, cuestionando la información que parece simple. Porque nunca se sabe en qué rincón inesperado se esconde la próxima gran historia. Así es. Hasta el próximo análisis a fondo.